Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como siempre les hablamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Absuelta a la niña con síndrome de Down acusada por un imán de blasfemia. Situación desesperada en Gaza. Parlamento Europeo condena aborto y selección prenatal. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Derecho a Vivir pide una política de aborto cero para frenar el drama del invierno demográfico en España. Ignacio Arzuaga señala la tragedia del ecologismo contrario a la vida humana. Monseñor Rey Pla pide que el camposanto de Paracuellos del Jarama sea lugar de peregrinación. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Pakistán. Ha sido absuelta la adolescente Rin Shamashi con síndrome de Down, acusada por un imán de haber quemado páginas del Corán. Lo ha hecho público este martes su abogado Akmal Bhatti. El juez presidente del Tribunal Superior de Islamabad ha emitido el veredicto de plena absolución declarando nula la denuncia con los cargos contra la adolescente. El abogado católico de Rimsha ha dicho a la agencia vaticana Fides que el juez ha reconocido la inocencia de Rimsha y el complot en su contra. Es la primera vez en la historia de Pakistán que un juicio por blasfemia termina de esta manera. La All Pakistan Minority Alliance, ONG dirigida por el ministro católico Paul Bhatti, quien ha seguido el caso de Rimsha, ha lanzado de nuevo la propuesta de formar una comisión mixta con líderes cristianos, expertos, abogados y líderes musulmanes que puedan examinar de forma anticipada los casos de supuesta blasfemia. El objetivo es evitar que episodios dolorosos como el de Rimsha puedan repetirse, para que nadie pueda abusar de la ley sobre la blasfemia, golpeando a inocentes de cualquier religión. Los ataques aéreos de Israel siguen cobrándose vidas palestinas e israelíes, según Cáritas Jerusalén. La Organización Mundial de la Salud señala que hay grave escasez de equipos médicos para afrontar el creciente número de heridos y el hacinamiento en los hospitales. El centro médico de Cáritas tampoco puede trabajar a pleno rendimiento debido a la escala de los bombardeos y la situación de riesgo. Un miembro del equipo médico vio caer su casa bajo las bombas apenas la abandonaba. Cáritas hizo público un comunicado el 19 de noviembre en el que decía que el domingo fue el día más mortal en este conflicto. 9 miembros de una familia murieron, todos mujeres y niños junto a 2 vecinos que pasaban por allí, en un disparo contra la casa de un hombre de Hamas, Mohamed Dalou, que no estaba en casa en el momento del ataque. Sus 4 hijos murieron. Religiosos y religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, como la hermana Nazaret, explica a la agencia Fides que están ayudando a muchos a no volverse locos por la angustia y el dolor. Nadie se acerca a la iglesia para no correr el riesgo, y por eso se dedican a consolar a cada familia por teléfono, preguntando acerca de las necesidades de cada uno. La religiosa argentina explica que muchos se sorprenden por el hecho de que se hayan quedado allí, teniendo la posibilidad de huir, a lo cual la religiosa responde: esto para nosotros y para ellos es una señal potente de que la Iglesia es madre y no abandona a sus hijos, especialmente en tiempos difíciles. Una marea humana de 250.000 personas salió a las calles de diversas ciudades francesas el sábado 17 de noviembre para expresar su apoyo al auténtico matrimonio formado por un hombre y una mujer y para manifestar su rechazo al proyecto de la ley que legaliza el mal llamado matrimonio gay y la adopción homosexual, que fue aprobado por el Consejo de Ministros socialista de François Hollande. Apenas un día después de haber declarado que respetaría la objeción de conciencia de los alcaldes que se negaran a celebrar como matrimonios entre comillas las uniones entre homosexuales, el presidente francés, François Hollande, ha cedido a las amenazas del lobby gay y ha declarado públicamente que en la llamada Ley Matrimonio para Todos no se permitirá que los alcaldes se excusen por motivos de conciencia. Quien se niegue, que dimita, ha dicho. Hollande realizó estas declaraciones tras reunirse en el Elíseo con representantes del lobby gay. 15.000 cargos públicos franceses apoyan al colectivo de los alcaldes por la infancia, que se moviliza contra el proyecto de ley sobre el matrimonio entre comillas entre personas del mismo sexo y contra la autorización de adoptar niños. No se nos pide nuestra opinión y somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo. Hay un problema, aseguran. Pero sobre todo quieren defender a las personas olvidadas en este debate, los niños. Mi deber como alcaldesa es proteger a los más débiles, a los niños que no tendrán el derecho de tener un padre y una madre, asegura Nicole Thomas, alcaldesa de la localidad francesa de Beiguiller, al norte de Estrasburgo.
El presidente francés ha demostrado no tener palabra alguna, pues ante el Congreso de la Asociación de Alcaldes de Francia aseguró que el Estado debe respetar el laicismo y la igualdad, pero añadió que la ley se aplicará a todos en el respeto de la libertad de conciencia. Miles de alcaldes franceses ya han firmado en provecho de su libertad de conciencia y exigen su derecho a objetar en caso de que finalmente se apruebe la ley que ataca el matrimonio y la infancia. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y la unión de dos hombres o dos mujeres debería ser llamado de otra manera, han subrayado. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución en la que se afirma el papel esencial de la mujer como madre y condena tanto las prácticas de selección prenatal como los abortos en función del sexo, que afectan especialmente a las niñas en los países en vía de desarrollo. La resolución destaca el papel esencial de la mujer para el desarrollo en su función de madres y responsables del cuidado de los niños y otros miembros dependientes de la familia. Afirma que todos los niños, con independencia de su sexo, tienen el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y reitera que también las niñas tienen el mismo estatus. Pide a las delegaciones de la Unión Europea en los países en desarrollo que colaboren con los gobiernos de dichos países para garantizar que las niñas disfruten de sus derechos sin discriminación alguna, recordando la resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio del 2012 sobre el escándalo de abortos forzados en China. Afirma que la Unión no deberá prestar ayuda a ninguna autoridad, organización o programa que promueva, apoye o participe en la gestión de cualquier acción que implique violaciones de los derechos humanos, como el aborto forzado, la esterilización forzosa de mujeres y hombres o la determinación del sexo del feto a efectos de selección prenatal o infanticidio, en particular cuando estas acciones establezcan sus prioridades con respecto a la presión psicológica, social, económica o jurídica. En opinión de Leonor Tamayo, coordinadora del Área Internacional de Profesionales por la Ética, la resolución del Parlamento Europeo contiene muchos aspectos positivos en relación con el derecho a la vida de los no nacidos y el papel de los padres. Nos gustaría que la Unión Europea aplicase estos mismos principios a la realidad europea, donde el aborto y la selección prenatal embrionaria es una realidad. La maternidad no está en absoluto protegida ni los derechos de los padres salvaguardados. El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra ha rechazado este martes en Londres la ordenación de mujeres como obispos, un asunto que ha generado un intenso debate durante los últimos 20 años, cuando fue aprobada la entrada de mujeres en el sacerdocio. La propuesta no consiguió ser aprobada por los 2/3 de las 3 cámaras que forman el órgano ejecutivo de esta Iglesia anglicana, la de los obispos, los clérigos y los laicos. Mientras que entre los obispos y los presbíteros sí se lograron los votos necesarios, en la de los laicos faltaron 5 votos. En noviembre de 2009, el Papa Benedicto XVI publicó la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, en la que establece el modo en el que los anglicanos que así lo deseen puedan ingresar a la comunión plena de la Iglesia Católica. El 15 de enero de 2011, la Santa Sede anunció la creación oficial del Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham para Inglaterra y Gales como una estructura canónica que permite una reunión corporativa, de tal modo que los exanglicanos pueden ingresar a plena comunión con la Iglesia Católica, preservando elementos de su patrimonio anglicano. Unas religiosas italianas, las misioneras de la Pasión de Jesús, revolucionan la vida de una pequeña ciudad en Rumanía. Atienden a las empobrecidas gentes de Butea bajo una consigna: amor de madre. En Rumanía, 4 de cada 10 personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Tras la caída del comunismo en los años 90, la competencia que genera la economía de mercado los ha dejado en una situación precaria. Quienes más sufren son los ancianos y los niños. Muchas veces quedan desamparados cuando algunos de su familia tienen que emigrar en busca de una vida mejor. Las hermanas misionarias de la Pasión de Jesús llegaron a Butea, una población rural de 5.000 habitantes en el sur de Rumanía, en 1999. Desde entonces dan esperanza y ofrecen una alternativa a los que no tienen nada. Tratamos de ofrecer primero el amor de madre. Es difícil sustituirlo, pero tratamos de verles sonreír, los llevamos al colegio, los introducimos en el ámbito escolar, en la sociedad, en la vida parroquial, educándolos para un futuro mejor. Las condiciones de vida en Butea son muy difíciles. Los ancianos tienen que sobrevivir con apenas 90 euros de pensión al mes. No tienen luz, ni agua potable o gas, no hay aceras, ni pasa el servicio de recogida de basuras. En invierno las temperaturas pueden caer por debajo de los 20 grados bajo cero y los que no tienen un cobijo mueren de frío a la intemperie. Por eso el trabajo de estas monjas es tan importante.
Hemos podido construir esta casa que ampara a 25 niños. También hemos construido la casa del enfermo y el anciano, que cobija a 42 ancianos. Ahora queremos ayudar a estos jóvenes alcoholizados y poder recuperar a otras personas paralizadas a causa de la adicción al alcohol. La pobreza tiene en Rumanía rostro de niño y de anciano. Algunos de sus habitantes son nómadas que dejan su tierra en busca de una oportunidad. Estas monjas italianas quieren resolver el problema de raíz y evitar que los rumanos tengan que sufrir un doble drama, enfrentarse a la pobreza y hacerlo fuera de su patria. Pasamos al bloque nacional. Voluntarios de Derecho a Vivir y familias enteras dedicaron el domingo pasado a recoger 100.000 firmas por el fin del aborto en más de 80 ciudades españolas. Miles de personas pudieron recibir en sus manos folletos explicativos sobre lo que supone la muerte cruel y violenta de un ser humano y las propuestas para salvar la vida de estos inocentes. Desgraciadamente, algunos irrespetuosos rompían los folletos y las hojas de firmas, insultando y queriendo intimidar a los defensores de la vida. Pese a la violencia contra los voluntarios, Derecho a Vivir reunió 103.264 firmas, que sumadas a las primeras 150.000, que ya se entregaron el pasado mes de octubre en el Ministerio de Justicia, superan la cuarta parte del objetivo final, 1 millón de adhesiones. Hemos venido a Sol y a Plaza Mayor para decirle al Gobierno, al señor Rajoy y al señor Gallardón, que por favor nuestro eslogan de la campaña Aborto Cero no sea solamente un eslogan, sino que sea una realidad en todo el territorio nacional. Seguimos con el aborto cero. Derecho a Vivir ha hecho pública una nota de prensa en la que asegura que el drama del invierno demográfico que vive España y cuyo negro futuro acaba de describir el Instituto Nacional de Estadística se vería en buena medida atenuado si se hubiera defendido una política de aborto cero como la que defiende Derecho a Vivir. De haberse producido una política de aborto cero, hoy contaríamos con más de 1,5 millones de españoles abortados desde 1985. La portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gador Joya, ha subrayado que el Estado podría haber invertido en políticas de apoyo a la maternidad y la familia entre 1985 y 2010 más de 786,5 millones de euros que ha despilfarrado en abortos. Por otra parte, un buen número de aquellos que han sido abortados tendría hoy ya edad suficiente para incorporarse al mercado laboral y estaría en disposición de sumar esfuerzos para paliar las paupérrimas tasas de fecundidad y natalidad. El presidente de Hazteoír.org, Ignacio Arzuaga, ha subrayado que se debe apostar por una ecología integral que defienda al ser humano en su totalidad, pues poner al animal por encima del hombre lleva a exterminios más preocupantes, como el que sufren las personas con síndrome de Down, por ejemplo. Arzuaga ha afirmado que en octubre de este año un cazador fue multado en España con 11.600 euros por haber causado la muerte de 4 aves rapaces con el uso de pesticidas. Ese mismo mes, alrededor de 9.000 niños fueron abortados en España. El Estado, lejos de penar esta práctica, la ha subvencionado con un gasto cercano a los 4,5 millones de euros. Este simple ejemplo de la medida de la desproporción, cuando no esquizofrenia social en la que vivimos, ha señalado Arzuaga. El presidente de Hazteoír ha subrayado que esta no es una visión antiecológica, pues no defendemos que se pueda matar de manera indiscriminada a los animales, ni tampoco que sean maltratados. Sin embargo, ha advertido que este cuidado no puede llevar a poner a los animales por encima del ser humano. 9 de cada 10 parejas abortan a su hijo si las pruebas indican Down. Arzuaga ha denunciado que en España más del 90% de los seres humanos diagnosticados en etapa prenatal con síndrome de Down son eliminados de forma sistemática. Solo entre 2007 y 2010, más de 13.000 españoles fueron matados antes de nacer por esta causa, ha indicado. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Barack Obama, promotor del aborto en ese país y en todo el mundo, ha indultado a 2 pavos el 22 de noviembre con ocasión del Día Tradicional de Acción de Gracias, sin que pase algo parecido con los niños en el seno materno a quienes se les detecta síndrome de Down. Para Arzuaga, el presidente Obama, sin duda, debiera aplicarse más en este sentido, en el de respetar y preservar la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, ha celebrado en el cementerio de Paracuellos del Jarama una misa en sufragio por los varios miles de personas asesinadas allí por odio a la fe a finales del año 1936. El obispo ha asegurado que este es el lugar de patrimonio espiritual más importante de su diócesis y ha dicho que el Camposanto es la más grande catedral que se ha edificado en el mundo con aquellos que fueron testigos de la fe. Monseñor Reig Pla recordó que ninguno de ellos apostató y aseguró que este es el testimonio de los mártires de la fe.
Este es el déficit que ahora mismo sufrimos en España, déficit de fe, ausencia de Dios, déficit de arte de vivir y déficit de esperanza. Paracuellos es primavera para España, es un santuario y una tierra para orar, para suplicarle a Dios y un lugar de peregrinación, donde podemos recibir la misma fortaleza de nuestros hermanos mayores testigos de la fe, el mejor patrimonio para la Iglesia. Por otra parte, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha previsto para el 27 de octubre de 2013 una ceremonia de beatificación de cerca de 300 mártires del siglo XX en España. Esta se celebrará en Tarragona por su gran historia de fe cristiana y martirial, pues los primeros mártires de la historia romana del siglo III fueron el obispo de Tarragona, Fructuoso, y sus dos diáconos, Augurio y Elogio. Esta semana ha fallecido Emilio Aragón, el payaso Miliki, a los 83 años de edad, con lo cual desaparece el último del trío fundador de los payasos de la tele, tras la muerte de Alfonso Aragón, Fofó, en 1976, y de Gabriel Aragón, Gabi, en 1995. Miliki, natural de Carmona, Sevilla, fue un miembro de la familia de payasos de gran tradición. Esta saga de payasos compartió su visión alegre y entrañable de la vida y de la familia con millones de personas a través de la pequeña pantalla, alcanzando gran éxito con el programa Había una vez un circo. Con sus interpretaciones y canciones supieron infundir valores humanos y cristianos que han dejado una huella imborrable en el corazón de muchas personas. Miliki fue uno de esos hombres que dedicó su vida a hacer felices a los demás y su humor aún hoy nos hace reír. Y de repente sales corriendo, coges un taxi y le dices al chofer, le dices, lléveme corriendo al aeropuerto. Eso es, ¿cómo se llama el chofer? Yo qué sé cómo se llama el chofer. Santa Sede, la infancia de Jesús, el último libro de Benedicto XVI, arranca con 1 millón de copias en 9 idiomas y en 50 países. El Papa muestra los elementos históricos de los evangelios y los explica a la luz de la fe. Dice que el nacimiento de Jesús en Belén no es un relato para niños, sino una historia que tiene consecuencias decisivas para la actualidad. El volumen fue presentado en el Vaticano. No acudió el Papa, pero sí su secretario, Georg Ganswein, y el número 3 del Vaticano, Angelo Becciu. Curiosamente, el texto no comienza con la Navidad, sino con la escena en la que Poncio Pilato pregunta a Jesús quién es y de dónde viene. Para responder, el Papa afronta episodios como el nacimiento de Jesús, la matanza de los inocentes y la visita de los magos. El origen de Cristo no son solo sus coordenadas históricas, contingentes, su origen es algo más profundo, y el Papa dice que con su libro quiere responder a esta cuestión. El Santo Padre afirma... El Papa dice que no basta dejar el texto del Evangelio en el pasado, archivándolo entre las cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Su intención es conducir al lector hacia una actualización del mensaje de salvación que revela los Evangelios sobre la infancia de Cristo. No se trata simplemente de un libro sobre Jesús escrito por un gran pastor de almas. Es un libro de Joseph Ratzinger, una persona que pasará a la historia de la cultura europea. La infancia de Jesús no es un libro de teología ni un libro de historia. En él el Papa interpreta los 180 versículos de los Evangelios en los que Mateo y Lucas narran la infancia de Jesús. Luego invita al lector a aplicarlo a su vida personal. Con esta obra cierra la trilogía sobre Jesús de Nazaret, que comenzó antes de ser elegido Papa y a la que ha dedicado sus momentos libres desde el inicio del pontificado. Aunque es pronto para decirlo, es poco probable que el Papa teólogo lo considere como su último libro. El tiempo dirá si Joseph Ratzinger tiene nuevos libros en el tintero. Este 22 de noviembre el Papa ha recibido en audiencia al presidente de la República de Haití. En la visita el presidente ha agradecido la particular contribución ofrecida por la Iglesia para la reconstrucción de su país, asolado por el gran terremoto y recientemente por el huracán Sandy. Benedicto XVI hizo entonces un llamamiento a todas las instituciones católicas para que ayudaran a reconstruir el país. Hace 2 meses el Papa volvió a pedir ayuda para hacer frente a una nueva crisis en el pequeño país caribeño provocada por el paso del huracán Sandy. Martelly es presidente de Haití desde 2011. Acudió al encuentro con Benedicto XVI junto con su mujer y sus 4 hijos. Antes de ser elegido era un conocido músico en su país. Quizá por eso regaló este instrumento de percusión con una decoración muy colorida e invitó al Papa a tocarlo. Y el Papa no lo dudó. Benedicto XVI le regaló un bajorrelieve tallado en bronce con la imagen de la Plaza de San Pedro. Tras la audiencia con el Papa, Martelly se entrevistó también con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Bertone.
Un consistorio cardenalicio es sin duda una de las ceremonias más bonitas y que mejor simbolizan la unidad de la Iglesia Católica. Este sábado el Papa ha creado 6 nuevos cardenales. ¿Pero quiénes son los nuevos fichajes? Becara Boutros Ghali, patriarca de Antioquía de los Maronitas de Líbano, es el mayor de los nuevos cardenales. Tiene 72 años. Fue elegido patriarca de los Maronitas en la primavera de 2011. Durante el reciente viaje del Papa al país de los Cedros, ejerció como anfitrión porque representa a la mayor comunidad católica del país. Rubén Salazar Gómez es arzobispo de Bogotá desde julio de 2010 y preside la Conferencia Episcopal Colombiana desde 2008. Tiene 70 años y es obispo desde 1992. John Olorunfemi Onaiyekan es arzobispo de Abuya desde 1992. Nació en Kabba, Nigeria. Tiene 68 años y es obispo desde 1982. Ha presidido la Conferencia Episcopal Nigeriana y la Conferencia Episcopal del Este de África Anglófona en diferentes etapas. Es uno de los obispos más carismáticos de África. James Michael Harvey nació en Milwaukee, Estados Unidos, hace 64 años. Ha sido prefecto de la Casa Pontificia desde 1998. Se encargaba de fijar la agenda del Papa y recibir a los jefes de Estado. Benedicto XVI ha dicho que lo nombrará arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Luis Antonio Tagle es arzobispo de Manila, Filipinas, desde octubre de 2011. Fue ordenado obispo por Juan Pablo II en el año 2001. Tiene solo 55 años y será el segundo cardenal más joven, solo superado por otro de los nuevos cardenales, Basileos Clemis Totunkal, que solo tiene 53 años. Es arzobispo mayor de Trivandrum de los Siromarancareses, en la India, desde 2007. Juan Pablo II lo nombró obispo en 2001. Estos son los nuevos rostros del Colegio Cardenalicio. No son muchos, pero su diversa procedencia enriquece al selecto grupo de hombres que tienen la responsabilidad de elegir al Papa. Este miércoles, en el curso de la Audiencia General, el Papa, preocupado por la situación de la Franja de Gaza, ha hecho un llamamiento a las autoridades palestinas e israelíes para que tomen decisiones valientes en favor de la paz. En su catequesis nos ha dicho que la fe no es ciega, sino que trata de entender y demostrar que es razonable. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, avanzamos en este año de la fe, llevando en el corazón la esperanza de redescubrir el gozo de creer, el entusiasmo de comunicar a todos la verdad de la fe. Esta conduce a descubrir que el encuentro con Dios valoriza, perfecciona y eleva lo que hay de verdadero, bueno y bello en el hombre. Nos permite conocer a Dios en el encuentro personal, pues Él se ha revelado a sí mismo y no se ha limitado a darnos una información sobre Él. De este modo abre el corazón y la mente humana a horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. La fe no es ciega, trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso es un impulso para la razón y la ciencia, porque abre sus ojos a una realidad más grande que permite conocer mejor el verdadero ser del hombre en su integridad. Fe y razón se necesitan y complementan, no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. El testimonio de quienes nos han precedido y han dedicado su vida al Evangelio siempre lo confirma. Es razonable creer. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a descubrir en Cristo el sentido de la existencia y el fundamento de la verdadera libertad. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.